Dios. Yo quiero que usted pueda acercarse en este momento a la presencia de nuestro Dios para agradecerle por su obra por nosotros en la cruz del Calvario. Usted puede decirle hoy: Padre, gracias. Gracias porque tú me has amado. Gracias porque me amaste de tal manera que diste a tu Hijo, tu único Hijo, para morir por mí en la cruz del Calvario, Señor. Allí llevaste toda nuestra culpa, todo el peso de nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Y por tu llaga hemos sido nosotros curados, Señor. Padre Santo, no hay virtud alguna en nosotros por lo cual podamos entrar en tu presencia. No hay bueno ni aun uno, dice tu palabra. Pero por los méritos de Cristo y por su obra en la cruz tenemos entrada ante tu trono de gracia y de misericordia. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, por los méritos de Cristo y por su favor para con nosotros, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nos acercamos a ti, Padre, y rendimos a ti nuestra vida entera. Y hoy, Señor, por los mismos méritos de Cristo, tu iglesia tiene victoria. Tu iglesia se levanta, Señor, para que tú seas glorificado en ella, para que tú seas exaltado, tú recibas gloria, honra y adoración. Hoy nos despojamos como iglesia delante de ti, Señor, de todo vicio en nuestras vidas. Renunciamos a todo pensamiento pecaminoso. Renunciamos al egocentrismo, a la altivez, a la arrogancia en nuestras vidas. Renunciamos a aquello, Señor, que nos ata al mal. Nos despojamos de todo peso, del pecado que nos asedia, Señor. Nos despojamos hoy delante de ti, oh Padre. Renunciamos al mal, a la maldad, a la mentira, al engaño, para acercarnos a ti, Señor, para que nuestra vida sea santificada delante de ti, Señor. Nos limpies hoy con tu sangre preciosa y que toda obra de las tinieblas contra la iglesia se disipe en el poderoso nombre de Jesucristo. Toda maldad, toda obra de Satanás contra tu iglesia, tu pueblo, sea derribada en el poderoso nombre de Jesucristo por su obra en la cruz del Calvario. Somos libres, somos perdonados, somos santificados y somos levantados para tu gloria y para tu honra. Y pedimos hoy, Señor, que Cristo sea glorificado y la iglesia sea edificada a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Sean todos bienvenidos. Sé que le han dado ya la bienvenida. Quiero que usted tenga abierto allí su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. La semana pasada fuimos testigos de un encuentro fascinante entre Jesús y la mujer samaritana. Vimos como un día común y corriente, como muchos otros días, esta mujer había ido de continuo a aquel pozo y ese día común y corriente se convirtió en un día extraordinario, en un día donde tuvo un encuentro con Jesús para que su vida sea partida, sea transformada en un antes y un después de ese encuentro con Jesús. Nosotros vimos cómo el Señor logra abrirse paso, ¿ok?
derribando las barreras raciales, las barreras religiosas, el odio que existía por siglos entre los samaritanos y los judíos por las cosas que hablábamos la semana pasada, pero cómo el Señor se abre paso en medio de todas estas barreras hasta llegar al corazón de aquella mujer atribulada, cansada, marcada por las heridas de estos 5 fracasos, por la situación de pecado en su vida, como había una situación también que terminaría seguramente en un fracaso en su vida, un fracaso más añadido a estos 5, porque diría Jesús, el marido que ahora tienes o el hombre que tienes ahora no es tu marido. Entonces, en toda esta situación, Jesús ha logrado entonces quitar de la mujer su mirada hacia el pozo. Recuerde que ese pozo significaba todo para ella. Lo hablábamos de una manera alegórica, viendo el pozo como aquel lugar donde nosotros frecuentamos continuamente para tratar de satisfacer los vacíos profundos del corazón del ser humano. Jesús logra quitar la mirada de aquel pozo sin fondo que le ahogaba cada vez más en sus penas para colocarle ahora su mirada, para llamar su atención en una agua verdadera, en una agua que podía saciar su sed, en una agua que no sería como el agua que ella ha bebido durante tantos años, durante tanto tiempo en su vida, muy parecido a la sed que Dios ha satisfecho en el corazón de aquellos que le han conocido, de aquellos que han tenido un encuentro con Jesús también y han venido después de intento tras intento de satisfacer el hueco profundo en el corazón, en el alma del ser humano. Y al venir a Jesús, encontrar entonces esa verdadera agua, ya Jesús llamó su atención, tiene la atención de ella y ella le dice aquellas palabras: Señor, dame de esa agua, dame de esa agua. Ya no quiero seguir bebiendo de esta agua que no me ha satisfecho y que estoy cansada y agotada de tanto asistir a este pozo sin un resultado real, profundo, de transformación y de cambio en la vida de esta mujer. Ahora bien, hasta allí Jesús le dice a ella: chévere, ya él ha captado su atención, le dice: llama a tu marido, ven entonces una vez más, ve y llámalo y ven acá. Y la respuesta de aquella mujer fue la siguiente: ya le dijo, no tengo marido. Ese fue el texto donde nos quedamos, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, una vez que ella es confrontada, podemos deducir en esta mujer 2 cosas. Uno, al ser humano nos gusta ser confrontados con nuestra realidad. ¿Cuánto de los que están acá, cuando alguien se acerca a nosotros para decirnos la verdad, nos alegramos de momento? O sea, en el momento, ¿cuántos se alegran? ¿Cuántos dicen gracias por lo que me estás diciendo? Has mostrado mi falta, mi falla, y me siento feliz de que reflejes en tus palabras la condición de mi corazón. ¿Cuántos han respondido así? No, nos molesta, nos justificamos, tratamos de dar la vuelta, pero con Dios no puede haber justificación, porque Jesús, siendo omnisciente, siendo Dios, ha visto el corazón, ha desnudado la vida de esta mujer, en un sentido figurado. Su alma ha sido desnudada, ha mostrado su verdadera realidad. O sea, lo que estaba allí ha sido reflejado, como Dios también ha mostrado la verdad de nuestra vida cuando hemos caminado sin Él y hemos quedado entonces al descubierto. Así que lo primero, el silencio de esta mujer al no tocar ninguna de estas cosas que Jesús le está diciendo puede ser entonces una intención de justificar o pasar por alto aquello que Jesús le está diciendo, con lo cual ahora sí le ha confrontado.
Recuerde que Jesús no comenzó con una confrontación. Él no confronta así como nosotros al principio. Jesús primero nos enamora, nos muestra su amor para con nosotros y una vez más cuando estamos allí entonces muestra nuestro pecado, nos desacomoda Jesús con su mensaje, así que ha desacomodado a esta mujer, le ha mostrado toda esta situación y ella entonces al parecer trata de justificarse. Lo segundo que nosotros podemos ver en ella es que aunque quizás trató de disimular una verdad tan fuerte, porque lo que Jesús le dijo fue fuerte, o sea, 5 maridos has tenido. No sabemos las razones por las cuales fracasó en cada una de sus relaciones. Oye, pero creo que algo de malo debe haber allí, ¿verdad que sí? 5 maridos has tenido. Wow. Pero ya Jesús había preparado su corazón para eso. Y el que ahora tiene no es su marido. Ahora, lo segundo que nosotros podemos ver es que ella hace hace un reconocimiento de Jesús que nos lleva también a pensar que ella realmente está reconociendo, sí, aunque no me alegro por lo que me está diciendo en el momento, porque nosotros somos así, después nos sentimos felices, ¿verdad? Después que Dios nos corrige, o sea, es como cuando hemos sido castigados por algo y usted no entiende por qué es el castigo, pero después ve el fruto del castigo y usted dice, gracias a Dios por eso, por esa situación. O cuando hemos recibido la corrección de Dios y hemos aceptado la corrección o la confrontación, en este caso estamos hablando de la condición de la iniquidad de esta mujer para un nuevo nacimiento. Entonces, lo segundo que encontramos es que ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué razón? Porque has develado, has sacado, has mostrado lo que nadie sabe, solamente ella lo sabía, o sea, lo sabía en su interior, me refiero. Pero ella no conocía a Jesús como para que Jesús le dijera eso que él estaba diciendo en ese momento. Así que ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Y luego, de inmediato, al decir eso, está diciendo, reconozco que eres un ser distinto, diferente, hay algo especial en ti porque acabas de mostrar una realidad, la realidad de mi vida, que está frente a sus ojos. Pero inmediatamente toca el tema religioso y dice y habla entonces lo siguiente. Nuestros padres adoraron en este monte, es el verso 19 y 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ok. Parece que hay un cambio de dirección. Parece que estoy tratando en mi diálogo con Jesús tocar un tema y es un tema que lógicamente está relacionado con lo que dijimos la semana pasada. ¿Dónde comenzó el conflicto entre los samaritanos y los judíos? ¿Dónde comenzó el conflicto? Comenzó en la división del reino, ¿se acuerda? Reino del norte, reino del sur. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jeroboam con las 10 tribus de Israel? ¿Qué fue lo primero que hizo una vez que se divide el reino? ¿Qué fue lo que hizo? Levantó un altar en Samaria, impidió al pueblo ir hasta Jerusalén a adorar en el lugar que Dios había elegido para que ahora adoraran allí. Y de allí pasan una serie de acontecimientos que lo vimos la semana pasada, donde el pueblo empieza a desviarse, pero comienza allí. Así que la mujer está tocando un tema que no es ignorado, que no está tan fuera de lo que Jesús le está diciendo, aunque hubiese sido innecesario, porque Jesús no se lo está tocando, Jesús no le tocó el tema religioso, Jesús no le tocó ninguna de estas cosas, pero entonces ella está tocando un problema de hace 700 años. ¿Qué está tratando de hacer? Bueno, no sé, en realidad, con exactitud, qué es lo que está tratando de hacer la mujer samaritana con Jesús, pero uno pensaría, bueno, vamos a suavizar un poco la conversación de lo que me acabas de decir, vamos a tratar de hablar otros temas, hay un tema importante, judíos y samaritanos tenemos problemas. Ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar, pero nosotros decimos que es en este monte. Algo así estaba pasando
en esta situación, pero de allí Jesús no desaprovecha la oportunidad para dejarnos a nosotros, tanto a ella como a la iglesia, una cátedra sobre la adoración al Padre, a Dios. No vas a encontrar en la Biblia algo tan exacto y tan preciso que Jesús haya dicho sobre la adoración como aquello que le dijo a esta mujer. Así que Jesús no desperdicia el comentario de esta mujer, ya que tú me estás hablando de la adoración, si es aquí, si es en Jerusalén, vamos entonces a tocar el tema a profundidad y entonces recibimos aquella cátedra que Jesús da, aquella reflexión y enseñanza sencilla pero profunda de lo que es la verdadera adoración. Y entonces ahí pareciera que hubiera una pausa en la conversación, el tema está allí pendiente de lo que Jesús le está diciendo, o el Espíritu de Dios está obrando en ella, hay una obra de Jesús en su corazón allí interno, y hay como una especie de pausa en una conversación muy importante que Jesús tiene con ella, y es lo que vamos a hablar nosotros más a profundidad el día de hoy. Tiene que ver con los principios fundamentales de la adoración que se desprenden de la conversación entre la samaritana y Jesús. ¿Cuántos quieren adorar de manera correcta? ¿Alguna vez has asistido a algún seminario sobre la adoración? Bueno, hoy no vamos a un seminario sobre la adoración, pero no vas a poder hablar de la adoración real, de la adoración que bíblica, si no tocamos esta enseñanza que Jesús nos entregó. ¿Ok? ¿Qué responde Jesús entonces a esto? Le dice lo siguiente. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ese es el verso 21. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario, pero en los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Vamos a ver algunos principios fundamentales de la adoración que se desprenden de esta conversación de Jesús y la mujer samaritana. Diga conmigo, número 1, el lugar de la adoración. Ok, ¿a dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o en este monte? Bien, esto me recuerda a algunos conflictos cuando uno tenía estando pequeño, o a veces pasaba también en mi casa con mi esposa y mis 2 hijas, y en mi casa con mi mamá, tenía que resolver algunos conflictos entre los hermanos, ¿verdad que sí? Un juguete, es mío, no, este es mío, o un asiento, yo me quiero sentar aquí, pero yo llegué primero. Pero yo siempre me siento aquí, no, entonces llegaba la mamá que decía, ni para ti, para ninguno de los dos. ¿Sí se acuerda de eso? Usted llegó a hacerlo, ni para uno, ni para el otro. ¿Cuál es el primer principio que Jesús le está diciendo? Mira, mujer, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, ni en este monte, ni en Jerusalén. Ahora, ciertamente Jerusalén era el lugar que Dios había asignado para su adoración. Miren, el Dios que demanda adoración determina el lugar en que se debe adorar y determina la forma en que se debe adorar. Es decir, el Dios de Israel había dicho dónde se le va a adorar y cómo se le va a adorar. Pero llegará el momento, le está diciendo, que ni aquí ni en Jerusalén, ni en un lado ni en el otro. Vamos a ver
¿Cómo era que Jerusalén era el lugar de la adoración? Segunda de Crónicas 6:5 dice así: desde el día 5 y 6, que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre el pueblo, sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Salmo 132, 13, 14 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación, Sión y Jerusalén, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he adquirido. Ok, ciertamente Jerusalén era el lugar que Dios había señalado para la adoración. Sin embargo, mis amados hermanos, eso estaba a punto de cambiar. Faltaba poco para que eso cambiara. Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, ha de abrir un camino nuevo, distinto, diferente. Ya ha de morir Jesús en la cruz del Calvario para que el velo del templo sea rasgado de arriba. ¿De dónde? De arriba a abajo, no de abajo a arriba. Cuando el velo se rasga de abajo a arriba, si fuese de abajo hacia arriba, entonces eso significaría que el hombre se abre paso para acercarse a Dios. Pero no es así. Dios ha roto el velo y es lo que le está diciendo. El velo ha sido rasgado con la muerte de Cristo. Ya no lo sabía, no había sucedido, pero ha de ser rasgado de arriba hacia abajo, abriendo Dios entonces el camino para que ya no exista un único lugar específico para la adoración y ya no he de entrar al arca del pacto, al lugar santísimo en el templo en Jerusalén, sino que he de entrar a la misma presencia de Dios. Y la mujer no sabe eso y le dice: mujer, va a llegar la hora, y ahora es, que ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya no hay un lugar adjudicado. A veces es extraño cuando la gente dice: yo prefiero ir a tal lugar o tal iglesia, es mejor la adoración. Bueno, si eso puede pasar según los principios que vamos a ver más adelante. Puede que haya una diferencia en la adoración de un lugar a otro, pero le digo una cosa: no es el lugar, es la adoración correcta a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Pero no el lugar, porque ya no hay un lugar adjudicado. Usted puede estar en las tribus del Amazonas, usted puede estar en los polos de la tierra, usted puede estar en el desierto o en las montañas, usted puede estar en la cárcel o en el hospital, usted puede estar en el centro comercial, donde usted esté, usted puede estar en su casa haciendo arepas, y ese puede ser el lugar de adoración al Señor. ¿Sí me explico? Es decir, no hay un lugar específico. ¿Por qué? Porque ahora la adoración ha pasado a ser universal. Todas las naciones son llamadas a adorar a Dios y de todo lugar se ha de proclamar su nombre. Ese es el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? No hay un lugar específico y ahora nosotros entramos a la misma presencia de Dios. Lo segundo, diga conmigo, el conocimiento en la adoración. En lo primero, no hay lugar, ya no va ni Jerusalén. A veces uno piensa: oye, hay que tener cuidado con idolatría. A veces la gente dice: mira, yo quisiera, yo me bauticé, pero yo me voy a bautizar en el río Jordán, donde el Señor se bautizó. Las aguas del río Jordán no son más santas que las aguas donde usted se bautizó aquí. A veces la gente dice: cónchale, yo quisiera estar allá me gustaría adorar donde Jesús estuvo. Hermano, Él es el Señor de toda la tierra. Ya no hay un lugar específico. Como turismo está bien, o porque recordamos y glorificamos a Dios está bien, pero no es mejor una vez que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora lo segundo es el conocimiento en la adoración. Dice el verso 22: vosotros adoráis lo que no sabéis. Escuche, ellos adoraban
lo que no sabían. O sea, adoraban desde la ignorancia, adoraban desde el desconocimiento, adoraban de forma errada. Hay adoración que es errada. Adoran los que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Tenemos conocimiento de lo que estamos adorando. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Aunque ya no importa el lugar, Jesús le está diciendo lo que importa ahora es el conocimiento en la adoración. Tengo que conocer al objeto de mi adoración, en este caso es Dios. ¿Cuándo adoramos lo que no sabemos? Cuando no conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Dios, estamos adorando de manera incorrecta y no estamos adorando realmente a Dios. Una vez un predicador dijo algo que me sorprendió. Él dijo, el domingo es el día de la mayor idolatría en el mundo entero. O sea, ¿por qué el domingo es el día de la idolatría más grande en el mundo entero? Y se refería especialmente a las iglesias protestantes, evangélicas. ¿Por qué razón decía eso? Porque muchos nos reunimos un domingo para adorar sin conocer a quien estamos adorando. Tenemos una percepción o un conocimiento errado y equivocado de Dios. Entonces, aunque ya no importa el lugar, lo que realmente importa es entonces el conocimiento que tengamos, el conocimiento en la adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Esta declaración de Jesús a la mujer samaritana nos debe llamar la atención, porque no es solo adorar, es tener conocimiento del objeto de nuestra adoración. Conocer a Dios es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Jesús le está diciendo con toda claridad a esta mujer, ustedes están adorando de forma equivocada. Al principio no quiso confrontarle, pero bueno, ya que me tocas el tema de la adoración, ustedes están errados. Dios había dado instrucciones claras, no solo del lugar de la adoración, sino de la forma en que ellos debían adorar. Pero los samaritanos erraban en el lugar y en la forma. ¿En qué erraban? En el lugar y en la forma. Erraban en el lugar y en el conocimiento. O sea, de las dos maneras estaban erradas. En el lugar equivocado y de la manera equivocada, porque había un conocimiento errado. Usted quizás dirá, pero lo importante es que lo hagamos de corazón y con sinceridad. Eso es lo importante de la adoración. Bueno, nosotros podemos estar muy equivocados y errar de corazón y sinceramente. O sea, nosotros podemos estar sinceramente equivocados. Nosotros podemos estar sinceramente errados. Y hay sinceridad en lo que estamos haciendo. Pero no es solo eso, eso es importantísimo que ya lo vamos a ver, pero no es solamente eso. ¿Qué tan celoso era Dios con los israelitas en cuanto a la adoración, en cuanto a lo que exigía? Pero vamos a ver lo que dice Levítico 10, 1 y 2. Dice así. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Sabe qué sucedió? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ellos ofrecieron un fuego extraño que no se les había mandado. Y usted va a ver allí, en el culto que se hacía a Dios, todas las cosas que se debían hacer. No vamos a hablar de un seminario de adoración, pero todo Dios lo dijo de manera detallada. Vas a hacerlo de esta forma, vas a tomar el animal, se va a degollar de esta manera, vas a hacer picazante de este lado, así de esta forma, la vas a presentar de esta manera, luego te vas a quitar la ropa, vas a salir para tal sitio, vas a llevar esto para allá, vas a quemar esto en tal sitio, esto lo vas a quemar en tal lado, vas a tener esta agua aquí para lavarse siempre, porque si no lo hacían de esa manera,
Si no lo hacían de forma correcta, eran eliminados en la adoración. Pero si lo hacían de corazón, ¿se da cuenta? Ellos podían hacerlo con un muy buen corazón, pero si no seguían las instrucciones, entonces era algo equivocado, completamente equivocado. Ahora, no solo Jesús le está diciendo a la mujer samaritana que ellos adoraban de lo que no sabían, sino que lo hacían también de la manera incorrecta. Jesús decía, nosotros adoramos lo que sabemos. Mi amado hermano, nuestra adoración debe basarse en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando no sabemos quién es Dios, no conocemos sus atributos y su carácter, podemos errar a tal punto de pensar que pueden existir iglesias, como me decía mi esposa en el estudio que está hablando conmigo, donde son iglesias para personas que tienen una desviación sexual. ¿Y cuál es el argumento de eso? Bueno, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Sí, y allí adoran hombres con sandalias, pintados, hay un culto y todo lo demás, y hay una adoración allí que se está dando. ¿Y por qué se está haciendo de esa manera? Bueno, porque no conozco a Dios, su carácter, sus atributos. Dios es un Dios santo. Pero no solamente santo, Dios es santo, santo, santo. ¿Cuántas veces es santo Dios? 3 veces santo. Es tremendo porque la Biblia no dice Dios es amor, amor y amor. No dice Dios es, digamos, otro atributo de Dios. ¿Ah? Misericordioso, misericordioso, misericordioso. No, pero dice Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Entonces, el desconocimiento lleva a una adoración equivocada en nuestras vidas. ¿Ok? Jesús le está diciendo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde venía la salvación? ¿De dónde viene la salvación? ¿Por qué viene de los judíos? ¿Por qué viene de los judíos? ¿Ah? Porque Jesús era judío, nació de una mujer judía. La salvación viene de los judíos. ¿Ok? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Usted está orando lo que no sabe. Ahora diga conmigo lo tercero: espíritu y verdad. Primero, lugar. Segundo, conocimiento. Tenemos que conocer a Dios, sus atributos, quién es Dios. Porque al saber quién es Dios, entonces nosotros podemos adorarle de manera correcta, según Él se ha revelado para nosotros en la Escritura. Para conocer a Dios tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que estudiar su palabra. Lo tercero dice espíritu y verdad. Luego dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Digan conmigo espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Hagamos un repaso sencillito. ¿Cuál es el primero? El lugar. ¿Cuál es el lugar? Ok. Lo segundo, el conocimiento en la adoración. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces hay que tener conocimiento. Y lo tercero es espíritu y verdad. La verdad está relacionada al conocimiento también. Ahora bien, los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en espíritu y verdad. ¿En qué? En espíritu y verdad. ¿Cuál es el verdadero adorador? El que adora en, repítalo con fuerza, espíritu y verdad. ¿Ok? Fíjense que Pablo hace una referencia a este tipo de adoración cuando se refiere a las lenguas. En ese contexto, dice así, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda así
Fruto. Diga conmigo entendimiento, conocimiento, verdad. Luego dice que pues oraré con el Espíritu, hay que orar con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Mire, estaba hablando con Benjamín hace un rato porque la semana que viene voy a tratar de participar en la adoración, ¿no? Y entonces, el salmo que estoy eligiendo es el Salmo 100. Y el Salmo 100 dice, entrad ante su presencia con regocijo, cantad con júbilo, algo así que dice el Salmo 100. Alegremente delante del Señor. Entonces estoy buscando himnos de alegría. Entonces uno escucha, queridos hermanos, vamos a entonar el himno de cantar alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. ¿No? Entonces empieza, cantar al Señor. Y yo digo, ya va, pero espérate, eso no pega. O sea, ahí no hay espíritu. Ahí seguramente hay conocimiento. Ahí seguramente hay verdad en lo que se va a cantar, ¿sí? Porque es un himno ¿cómo es? Sostenido por el argumento bíblico del Salmo 100. Ahí hay verdad, pero ahí no hay espíritu, hermano. ¿O sí? No, yo siento que ahí no hay espíritu. Es como complicado que te diga, hermano, estamos ahí. Mira, estoy tan lleno de gozo y de alegría. Solemnemente, estoy alegre solemnemente. Usted puede alegrarse solemnemente. ¿Verdad que es como raro? Bueno, Pablo está diciendo, vamos a cantar con espíritu. Amén. Benjamín tiene mucho espíritu para cantar, ¿verdad? Ok. Pero está diciendo con el entendimiento también, es decir, en verdad, ¿ok? Estas correcciones están para ambos pueblos, para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la forma correcta de la adoración, pero se habían quedado en la letra y habían convertido la adoración en un ritual muerto, sin el espíritu correcto. Eso parecía un cementerio. Ahí parece que no hay ríos de agua viva de lo que Jesús habló. Ahí podemos hablar de las aguas de reposo en la que el Señor nos pastorea, pero no vamos a hablar de los ríos de agua viva. Los judíos entonces habían convertido la adoración en una letra muerta. Habían dejado el sentido del espíritu en la adoración. Y los samaritanos tenían espíritu, pero no tenían la forma correcta. No tenían el conocimiento correcto. No tenían la verdad en su adoración. Entonces, un desastre también en ambas cosas. El problema de la iglesia hoy día, diga conmigo, el problema de la iglesia. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy día? Esto ha sido un problema que la iglesia ha tenido que enfrentar a lo largo de los años. Y pareciera que lograr el espíritu, como Jesús enseñó, junto al conocimiento es una tarea ardua, difícil y complicada, porque nos vamos a un extremo del desorden vacío o a un extremo del conocimiento sin espíritu. Y ambas cosas terminan en muerte. Ambas cosas nos hacen daño. Y ese es un gran problema que tenemos hoy día. Diga conmigo, iglesia con el conocimiento. Hoy día vamos a... No, pero tú dijo como con... Está aquí todavía, tiene hambre, ya va a venir el refrigerio. Diga conmigo, iglesia con el conocimiento. ¿Ok? Hoy vamos a tener iglesias con el conocimiento bíblico de Dios correcto, la forma correcta. Conocen los atributos de Dios, su carácter, la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el Cordero de Dios? Entiendo la justificación, entiendo la redención, entiendo todas estas cosas, pero algunas de estas iglesias parecen un cementerio. No hay espíritu en la adoración. No han conectado el conocimiento al espíritu.
muy parecido, lógicamente, a lo que pasaba con los judíos. Entonces se convierten en iglesias frías y frívolas. Iglesias frías, que terminan estancadas y se jactan del conocimiento como si lo espiritual es menos importante, pero Dios es espíritu. Y tenemos que crecer a la par en el conocimiento y en el espíritu. ¿Qué pasa cuando no crecemos de esta manera? La iglesia se estanca, mi amado hermano, y viene la frialdad espiritual y viene entonces la vida mundana. ¿Sabe por qué? Porque nos convertimos en expertos del conocimiento y nos creemos que somos los mejores y miramos a los demás por debajo de nosotros y decimos nosotros tenemos la verdad, una verdad muerta, porque no hay espíritu en esto. Ahora diga conmigo, la iglesia con el espíritu. Pero tenemos el otro problema, tan grave como el anterior. Hay espíritu en la adoración, pero cero conocimiento. No importa lo que cantes, con tal que lo hagas de corazón. Así sea una herejía. Y cantamos entonces con gozo herejías. Cantamos entonces con alegría y con gozo, contradiciendo la escritura. ¿Sabe por qué? Porque lo que importa es que lo hagamos con el espíritu, o sea, con el alma, con el corazón, con las emociones. De esto tenemos muchas iglesias llenas de personas que son movidas solos entonces por el sensacionalismo y lo superficial. No hay conocimiento de Dios, no conocen a Dios, no conocen su carácter, sus atributos, no hay conocimiento bíblico, porque lo que importa es lo espiritual. Ir al seminario, ¿para qué? Ir a la escuela bíblica, ¿para qué? A leer la Biblia completa, ¿para qué, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Lo que me importa es en la mañana pararme con escalofrío todos los días, ¿verdad? Y todo el día lo paso cantando, aleluya, gloria a Dios, pero no leo la Biblia en todo el día, no conozco mi doctrina, no profundizo en la verdad de la escritura. Pero sabe, no importa, porque somos fuertes espirituales. ¿Usted cree que eso está bien? La preocupación de cada domingo en este tipo de iglesia o de estas iglesias, nuestras iglesias en cuanto a esto, que tienen este problema, es cómo hacemos para que la iglesia tenga fervor en la adoración. Entonces se inventan, cualquier tipo de cosas al punto de convertir la iglesia en un escenario, hablo de la estructura, más parecido a una discoteca que un lugar de culto. Porque lo que importa entonces, usted sabe, es que la gente tenga fervor en la adoración. Y lo demás no lo hay. No hay solemnidad. Y al final, cuando vas a ver que hay dentro de cada corazón, lo que hay es un cadáver. Es un cadáver. Está muerto. ¿Por qué? Porque no tiene la verdad de la palabra, de la escritura en su vida. No muy diferente al grupo anterior. ¿Cuál es el gran desafío de la iglesia? ¿Cuál cree usted que es el desafío? Entonces usted va a tener gente que dice, no, mira, yo me estaba muriendo en esta iglesia y me fui para allá porque en aquel lado había fuego. Y entonces sale uno que dice, no, yo me estaba muriendo en esta iglesia porque todo era bulla y nada de conocimiento. Me voy para aquella que hay conocimiento. ¿Qué tal si nosotros logramos unir las dos cosas para hacer una adoración bíblica como Jesús la enseñó? ¿Verdad? No necesitamos estar separados en esto. Nosotros podemos caminar como Jesús nos enseñó, y ese es el gran desafío de la iglesia. El desafío de nuestra iglesia hoy día es lograr una adoración bíblica. ¿Cuál es la adoración bíblica? La que adora en espíritu y en verdad. Ojalá que lleguemos a ser esa iglesia que adora en espíritu y en verdad. En espíritu está relacionada a la sinceridad,
a la espontaneidad, al fervor, al amor, a la rendición, a la expectación, a la admiración. Es una adoración auténtica, donde traemos el corazón aquí, vamos delante del Señor y adoramos con todo el corazón al Señor. ¿Cuál es la adoración en verdad? ¿Y qué es la verdad? Debe ser, escuche, todo aquello que me lleva a la espontaneidad, fervor, amor, rendición, expectación y admiración. Es la revelación de Dios mismo a través de la Escritura, el conocimiento de lo que Él es, de su carácter, sus bondades, sus atributos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario y todo lo que esto encierra. Todo esto debe llevarme a mí a una adoración espiritual. ¿Qué es lo que nos lleva entonces nosotros a la admiración de Dios? Bueno, el conocimiento que tenemos de la Escritura. ¿Qué sostiene nuestra adoración espontánea? La verdad de la palabra del Señor, porque si no, vamos a crecer espiritualmente sobreanime. ¿Cómo unimos estas dos cosas? Porque cuando tú conoces el carácter de Dios y tú, por ejemplo, aprendemos de sus bondades, de su amor, de su misericordia, vemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario y todo lo que eso significa. Y tú dices, mira, nosotros hemos sido elegidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. ¿Qué cree usted que va a desprender eso de nosotros? Diga conmigo, aleluya. No, aleluya no tiene espíritu ahí. O sea, esa verdad es lo que le va a llevar a usted a tener un fervor en su adoración. Usted ha sido perdonado por el Señor. Usted fue salvo. ¿Sí? ¿Eso es un motivo de adoración? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nuestra adoración no tiene nada de eso. ¿Qué es nuestra adoración? Algo que me lleve tú sabes, a sentirme bien. ¿Y qué dice eso? No, yo no sé. Ese canto dice, ni sé lo que dice. Bueno, una vez alguien estaba cantando y decía, cerveza, cerveza de saber que me ama, cerveza. ¿Cómo que cerveza? No, es certeza. Y lo cantaba con todo el corazón, cerveza de saber que me ama, cerveza de saber. Uy, hermano, espérate, ya va, ¿qué estás queriendo? No, es certeza. ¿Por qué? Porque estoy cantando con mucho fervor algo que no entiendo y no comprendo. Ese es el reto de la iglesia. Que nosotros, mi amado hermano, como iglesia, ya hablando ya de nuestra iglesia, Iglesia Bautista La Colina, IBC, no nos descuidemos de ninguna de las dos cosas, mi amado hermano. Una de las cosas hermosas que tiene esta iglesia es que cuando adora, es como que todo esto, en verdad, todo esto parece el coro de la iglesia. El coro no está aquí, el coro está allí. Pero otra cosa hermosa de la iglesia es que se esfuerza, se ha estado esforzando, hermano, por leer la Biblia completa, por aprender de ella. Los miércoles, venga, por favor, estamos estudiando el libro de Efesios, hemos aprendido un montón de cosas allí. Venga, adquiera el conocimiento, lea la Biblia en su casa. Vamos a profundizar la verdad y si logramos unir lo que se llama esa simbiosis entre la verdad y el espíritu, vamos a ser fuertes en el Señor. Vamos a crecer firmes en el Señor, fuertes en el Señor. Vamos a terminar entonces con lo siguiente. ¿Sabes por qué debemos buscar esa simbiosis, esa unión perfecta entre estas dos verdades, espíritu y verdad? Escuche, porque Dios busca a tales adoradores. ¿No le parece eso interesante? Dios busca a tales adoradores, dice, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿A quienes busca Dios que le adoren? Al que le adora en espíritu y en verdad. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Desechemos todo lo que no es verdad.
y desechemos toda frialdad en nuestras vidas. Y finalmente Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoremos al Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude. Sé que no estamos hablando de un seminario de adoración.